Una biblioteca, el paraíso según Borges, es muchas cosas. Es un lugar para la lectura y el estudio, pero también para el amparo del conocimiento, el apoyo a la investigación y para estimular el pensamiento crítico de una sociedad. La biblioteca es cultura y la música también. También la música es transmisora de conocimiento y a su vez almacena una memoria colectiva propia. Estos capítulos quieren aprovechar ese poder de transmisión de conocimiento que comparten. Utilizaremos libros y poemarios para, a través de canciones, dar otra voz a poetas pasados y también contemporáneos de nuestras islas. Bienvenidos a Cantos de Libro. Siempre ha habido mujeres que han demostrado una enorme capacidad para la creación a pesar de todos los obstáculos, que no han sido pocos. Y eso las hace doblemente valiosas porque tuvieron que lidiar una pelea que sus compañeros tenían ganada a priori por el hecho de ser hombres. Hoy veremos algunas de esas mujeres. Josefina de la Torre Millares nace en Las Palmas de Gran Canaria en 1907 y muere en Madrid en julio de 2002. Creció en una familia muy ligada al arte. Su abuelo materno fue el historiador, novelista y músico Agustín Millares Torre. Su tío, Néstor de la Torre, fue un intérprete de larga trayectoria en Canarias y su hermano, Claudio de la Torre, un importante novelista y dramaturgo. En este ambiente familiar no es de extrañar que Josefina heredara la vena artística y con tan solo 8 años comenzara a escribir poemas. Poeta, cantante lírica, crítica de cine y actriz de cine y teatro, Josefina de la Torre fue una artista total y eso suele ser más que un mérito, un obstáculo a superar, y más aún siendo mujer. Pasó su infancia en Canarias, pero con poco más de 20 años se va con su hermano a Madrid, donde entra en contacto con el ambiente artístico de la época y conoce a los miembros de su generación. Pertenece a la generación del 27 y formaba parte de las llamadas sin sombrero. Gómez de la Serna fue el primero en hablar del sinsombrerismo, como un gesto que significaba abrir la mente y despejar las ideas, del mismo modo que, en su momento, Franklin se quitó la peluca blanca para abdicar del pasado y abrazar la era de la razón. Y su ejemplo fue tan secundado que llegó a provocar la quiebra del sector industrial de la sombrerería, enviando a más de 50.000 trabajadores al paro. Así pues, aunque en su tiempo fue un movimiento social que también compartían los hombres, hoy en día el término está asociado a estas creadoras transgresoras. Maruja Mayo lo explica así. Todo el mundo llevaba sombrero, era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico Adalí, a mí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento como Copérnico o Galileo. Entonces nos tuvimos que meter por la boca del subterráneo, mientras que Federico se obstaculizaba de los insultos que nos llaman maricones, porque se comprende que creían que no despojarse del sombrero, que era como una manifestación del tercer sexo. Y en cambio Dalí apostaba que los tres éramos. Esto provocaba un escándalo y más piedras que nos llovían sobre las cabezas y nos internamos en el subterráneo. Aunque de una gran calidad literaria, su producción escrita no es muy extensa, pues dedicó gran parte de su tiempo al teatro y también al cine, tanto que los últimos 30 años de su vida los pasó haciendo papeles secundarios en el teatro y en la televisión, y desvinculada completamente del mundo literario. Sin embargo, pocos años después, antes de morir, pudo disfrutar de cierto reconocimiento. Se tradujeron sus poemas al inglés, la Academia Canaria de la Lengua la nombró en el año 2000 miembro de honor y en 2001, un año antes de morir, la Residencia de Estudiantes de Madrid le preparó una exposición homenaje titulada Los álbumes de Josefina de la Torre, la última voz del 27. En ese mismo año muere en su casa de Madrid, lejos de la tierra que la vio nacer.
En 1927, Josefina de la Torre publica Versos y estampas, obra que refleja el peso de la tradición modernista insular y que es prologada por Pedro Salinas, quien la bautiza como Muchacha Isla por la importante presencia de lo insular en sus poemas. En 1930 publica Poemas de la Isla, cuyos protagonistas son las Islas Canarias y su infancia. Cuando estalla la Guerra Civil regresa a Canarias, donde publica sus primeras novelas amorosas, que aparecieron en una colección titulada La novela ideal, con el seudónimo de Laura de Comín. Una vez terminada la guerra, regresa a Madrid, donde trabaja como actriz en cine y teatro, llegando a ser dobladora de Marlene Dietrich. Participa también como actriz secundaria en numerosas películas y series televisivas como Historias para no dormir, dirigida por Narciso Ibáñez Serrador, y Anillos de oro. Ahora nos parece curioso pensar que detrás de aquella actriz estaba escondida una de las grandes poetas del siglo XX. Monísima, tan monísima. Tú también ibas mono cuando te casaste, pero mucho menos. Dio también varias actuaciones como soprano. Tocaba varios instrumentos, guitarra, violín y piano, e hizo varias composiciones. La más conocida es Puerto de Mar. Su tercer libro, Marzo Incompleto, tiene un tono más íntimo. El tema principal es la maternidad que no le llega. En 1954 publica dos novelas, Memorias de una estrella y En el umbral. Su último libro, Medida del tiempo, permanece inédito hasta 1989, en que se publican sus obras completas, Poemas de la vida. Mi camino tiene una luz, hay un pajarito cantando en un pino. Voy caminando hacia la luz, hay una ranita cantando en la sequía. Me acerco y se agranda la luz, hay una chiquilla cantando en la fuente. ¿A dónde me lleva esta luz? 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 Hay un lucerito cantando en la noche. Me prende en su fuego la luz. Hay una voz nueva cantando a mi oído. ¿A dónde me lleva esta luz? 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 Nació en Sevilla en 1928, pero fue registrada en Madrid, a donde llegó casi recién nacida. Falleció en el año 2003 en Las Palmas de Gran Canaria, donde residió la mayor parte de su vida. Artista completa y multidisciplinar, desde muy niña demostró enormes cualidades para la escritura, tanto que, tan solo con 14 años, escribió sus versos en un cuadernillo que tituló Primeros Poemas, precisamente uno de los cuales hemos musicado en este capítulo. También adoraba la danza, el canto y el teatro, a lo que se dedicó durante toda su juventud en Madrid.
Compuso además numerosas canciones, aunque en su mayor parte permanecen inéditas. En 1950 será un año nefasto para Betancourt. Fallece su madre y cuando estaba a punto de debutar en el Liceo de Madrid, muere el director de la ópera durante un ensayo. Tras estos acontecimientos decide trasladarse por primera vez a Gran Canaria para visitar a su familia paterna, donde conocerá al poeta José María Millares Sal, que se convertirá en su esposo 2 años más tarde. El poeta ya había emprendido uno de los proyectos literarios más importantes de los años 50 en Canarias, la revista Planas de Poesía, referente literario de su tiempo y por el que sería acusado de apoyar producciones literarias subversivas. En 1951, Vino Betancourt publica en esta colección su primer trabajo, Manantial de Silencio. Por entonces, y debido a la presión de la dictadura, el matrimonio huirá a Madrid, donde permanecerá hasta el regreso definitivo a Las Palmas de Gran Canaria en 1973, año que yo nací. Colabora junto a su esposo en la creación de algunos temas ya clásicos en el folclore canario, como Campanas de Vegueta y De Belingo. Su obra, de formas y ritmos clásicos, es de contenido amoroso y revela su acentuada pasión de vivir. En 1956 publica Cristal y Los Cantos Diversos y en 1962 Los Caminos Perdidos. En 1976 Las Moradas Terrestres, escrito originalmente en 1958, pero publicado 18 años después debido a la censura, y un año más tarde Palabras para un año nuevo. Los grandes temas son la preocupación social y global por el ser humano y el medio ambiente. No será hasta 1991 cuando llegue a su nueva entrega poética, Las Playas Vacías. El canto a la añoranza por todo lo perdido, aunque sin abandonar su vitalismo y su preocupación social, presidirá su última década de escritura. Luciérnagas, en el año 2000, Las Dulces Viejas Cosas, 2001, y Dejad crecer a la hierba, escrito en 1983 pero publicado en el año 2002. Será en este último libro donde vuelva a despuntar su poesía más social y su atención vuelva a dirigirse de nuevo hacia los niños y niñas que marcarán el futuro. A su muerte sale a la luz La Memoria Encendida, que recoge toda su poesía inédita. La Rosa y el Resplandor, cantos personales, primeros poemas y otros versos, que reúne los poemas que no formaron parte de ningún volumen. La edición incluye también 2 poemarios, Palabras para un año nuevo y Luciérnagas. Su lectura ofrece una visión más amplia de su quehacer poético y la constatación de los 2 grandes temas que dominaron su mirada, el canto a la vida y la preocupación social. Tiene varios libros inéditos, Canciones para un pueblo, El alba detenida, Sonetos clandestinos a España, Dejad crecer la hierba. Yo no me pertenezco, soy solo del camino, de ese largo camino que invita a no volver. De los anchos desiertos y las blancas estepas, donde olvida el espíritu la realidad de ser. Amo el mar indomable, su belleza rebelde, verde extensión de agua que de mi alma se adueña. Y amo un claro lucero, lejano palpitante, que altivamente solo en el espacio sueña, sueña. Yo no me pertenezco, soy solo del camino, de ese largo camino que invita a no volver.
de los anchos desiertos y las blancas estepas, donde olvida el espíritu la realidad de ser. Amo lo que es arcano, lo que quizá no existe. La distancia me llena de una vaga ansiedad. Me atrae lo indefinible, lo que se llama lejos, como atrae a las naves la azul inmensidad. Yo no me pertenezco, soy solo del camino, de ese largo camino que invita a no volver. Pino Ojeda nace en el Palmar de Teror, Gran Canaria, en 1916 y muere en Las Palmas de Gran Canaria en 2002, a la edad de 86 años. Fue una escritora y artista plástica que abarcó el campo de la novela, el teatro, la poesía y la pintura. En 1938, con 22 años y unos meses antes de casarse, su marido es llamado a filas para servir en la Guerra Civil Española y poco después nace el hijo de ambos. Ese mismo año muere su marido en el frente y escribe su primer poema, In Memoriam, donde recuerda los últimos momentos vividos con él antes de marcharse. En la década de los 40, un familiar le pide un crédito. Las mujeres en aquella época no podían hacerlo, ni tampoco abrir una cuenta bancaria. Y con ese crédito abre una librería, Flores y Libros, situada en la calle Luis Morote, en la ciudad de Las Palmas. Gracias a eso consigue hacer frente a la difícil situación económica que sufre en los primeros años de su viudez. Pero Pino Ojeda no es solo una gran poeta, sino también una artista plástica que realizó exposiciones en Madrid, Mallorca, donde Camilo José Cela presentó su obra en el catálogo de la exposición, Barcelona, Suecia, etc. Es considerada una de las precursoras del arte abstracto en Canarias y fue además la primera mujer canaria en abrir una galería de arte en la calle Sagasta, también en la capital de Gran Canaria. Pese a todo, Pino Ojeda continúa siendo una desconocida para la mayor parte de los lectores, sobre todo porque sus obras publicadas son muy pocas en comparación con los numerosos textos inéditos que se conservan. Así pues, tenemos a una mujer que goza de un gran prestigio internacional, que ha obtenido premios de enorme notoriedad, que ha sido traducida a varios idiomas y, sin embargo, la mayor parte de su obra permanece inédita y los pocos libros que se han publicado se encuentran solamente en algunas bibliotecas y librerías de segunda mano. Cualquiera de sus colegas artistas masculinos ha necesitado muchísimo menos para pasar a la historia. En 1947, con 31 años, publica su primer libro, Niebla de sueños. En 1953, logra el primer accésit en el Premio Adonais de Poesía, con su poemario Como fruto en el árbol, obra que se conserva inédita, y empieza a ser reconocida a nivel nacional, realizando lecturas en Madrid y Barcelona, donde establece lazos de amistad con escritores españoles de posguerra. En 1952 crea desde Gran Canaria Alicio, Hojas de Poesía, una revista en la que publican autores como Juan Ramón Jiménez, Vicente Alexandre, Carmen Conde, Gerardo Diego, todos amigos de la autora. En 1954 es finalista en el Premio Nadal, con su única novela, Con el paraíso al fondo, que también se conserva inédita. En esta época escribe también teatro, pero le pasa algo parecido a lo que le ocurrió a Pino Betancor cuando estaba a punto de estrenarse como cantante en el Liceo de Madrid. A punto de estrenarse su obra, El río no vuelve atrás, muere el director de teatro en el que iba a estrenarse y la obra queda inédita. Escribirá numerosas obras de teatro que permanecen inéditas también. En 1956 recibe el Premio Tomás Morales con La piedra sobre la colina. En 1987 publica El alba en la espalda. En 1993, El salmo del rocío,
que obtuvo el primer Premio Mundial de Poesía Mística en 1991. En 2007, póstumamente, se publica Árbol del Espacio. En 2017, El derrumbado silencio, versos del exilio. Te busqué por la tierra, por largos pasillos de cere. Te busqué por las noches, por calles y sombras, por quietas esquinas agudas. Te busqué por los días, nadie con carne y tacto me descubría tu nombre. Te busqué por los bosques, altas miradas rodaron, por copas, por ramas, por quietas palmeras, por viejos pinos lejanos, pero nada tenía escrito tu nombre. Te busqué por las hojas, sobre vientres de campos morenos. Te busqué por los trigos, por valles y praderas de lirios, por montañas, por fuentes, por cada sendero oculto. Iba gritando tu nombre. Tu nombre. Te busqué por los mares, por frágiles barcas de marineros mojados. Te busqué por las algas, por peces, por rocas agudas, por olas y anchas playas doradas. Te busqué. Te busqué más abajo, en lo hondo, entre viejas astillas de barco remoto. Olvidadas cartas marinas no decían tu nombre.
Si ves la tierra que te vio nacer, sembrada de mala hierba, surca. Si no te valoran por igual y la injusticia está enraizada, surca. Si no se dividen los poderes y la violencia está que ahoga, surca. Si no puedes decir lo que piensas o tu religión no te lo permite, surca. Surca. No pares de surcar, que el surco que no se abre nunca nada nos dará. Surca. Si siempre dicen que te equivocas y que solo existe una manera, surca. Si todos te quieren visibilizar, pero no es a ti a quien representan, surca. Surca. No pares de surcar, que el surco que no se abre nunca nada nos dará. Surca. Venga. Surca. Por tierra, aire o mar, nunca permitas que nadie te impida ir más allá. Surca. Despliega las velas, navega por tus sueños, corta por lo sano, demuéstrate que eres capaz. Surca, surca, surca.